Mil mensajes. Hoy estamos con el número 413 y este número es un mensaje muy importante. Es importante en cada una de nuestras vidas y es importante en la vida de la gente, inclusive de la gente que más amamos, inclusive como un mensaje preventivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo superar el miedo al rechazo. Este miedo al rechazo, que es uno de los grandes miedos del ser humano, creo que está dentro de los 10 grandes miedos del ser humano, junto con el miedo a la soledad, junto con el miedo a la violencia, junto con el miedo a la pobreza, junto con el miedo a elementos que realmente son importantes. El miedo al rechazo realmente marca la vida de muchísima gente. Tanto que uno lo puede llamar, y de hecho se ha llamado en nuestra cultura, los complejos. Y los complejos de inferioridad surgen de este miedo al rechazo. E inclusive, que no están de moda, pero los complejos de superioridad, probablemente el origen es la compensación de un complejo de inferioridad. Es decir, alguien inteligente con un complejo de inferioridad o que tuviera ciertos recursos trata de demostrar todo lo contrario, y ahí tenemos el complejo de superioridad. Ese lenguaje casi no se usa en la actualidad, pero de todas maneras es muy gráfico para nosotros hablar de este miedo al rechazo. ¿Por qué surge el miedo al rechazo? Surge por alguna expectativa realmente no cumplida. Y esas expectativas, y esto es bien importante, yo creo que sería muy interesante hacer un libro nada más de las expectativas, porque forman parte de nuestra vida y nos van condicionando la vida. Estas expectativas que van a generar este miedo al rechazo, probablemente no se cambian las expectativas aunque nosotros cambiemos de realidades. Me explico. Muchas veces en nuestra infancia o nuestra adolescencia tenemos algún complejo. ¿Por qué? Porque no satisfacemos realmente la expectativa en relación, por ejemplo, a la estatura. Pero con el transcurso de los años, o la realidad ha cambiado y nosotros hemos crecido, o también puede ser que nos acostumbramos y aceptamos realmente la estatura que tenemos. Esto, sin embargo, no se ha revisado y uno puede quedar con cierto complejo y este complejo generar miedo al rechazo. Estas son las causas más importantes del miedo al rechazo. Podrían entrar otras. Podría ser, por ejemplo, también un miedo, que es el máximo rechazo, que es el miedo a la exclusión, a que uno no entre en determinado grupo o en determinado ambiente o en determinada cultura o en determinado inclusive gobierno por no tener unas determinadas características. Y esto va a hacer exclusión, y entonces la gente, por el miedo a la exclusión, genera antes un miedo al rechazo muy importante. ¿Cómo se manifiesta el miedo al rechazo? Se manifiesta de muchas formas. Cada uno de los miedos al rechazo específicos tiene su esquema. Y además, cómo se supera ese miedo al rechazo. El miedo al rechazo se supera con autoconocimiento, con gran valentía y una gran sinceridad. Si nosotros nos conocemos profundamente, es decir, si cumplimos con todo ese proceso de revisarnos de manera, yo diría que en forma, la palabra es muy rara, pues es una palabra que se usa mucho ahorita en muchas áreas. Si yo hago un monitoreo de mí mismo, de mis principales características, es decir, estoy pendiente de todos los cambios que puedo tener en relación con un tema importante de mí, un monitoreo de mí mismo, probablemente yo empiezo a observar si tengo miedo a determinadas situaciones por carecer o por no cumplir las expectativas de los otros o las expectativas mías respecto a los otros. Y aquí comienzo entonces yo a tener un gran miedo al rechazo. Este miedo al rechazo, el para qué funciona, funciona en forma positiva para que nos demos cuenta, y vuelvo a repetir la palabra, para que nos demos cuenta de las expectativas, tanto de las que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos, como las expectativas que tienen los otros con uno. Y cuando uno se enfrenta realmente a esas expectativas, tanto con el autoconocimiento, con la valentía, no evadir, no escaparnos de que yo no quiero revisar esa zona.
hacerlo entonces con mucha valentía y hacerlo además con un manejo muy adecuado de inteligencia, uno puede superar el miedo al rechazo. Incluso uno puede sacar muchos beneficios del miedo al rechazo. Y usted preguntará cómo sacar los beneficios. Los miedos a los rechazos nos dicen en otro lenguaje qué expectativas tenemos y está en nuestra inteligencia, en nuestra valentía y en nuestro autoconocimiento revisar realmente si esas expectativas se pueden cumplir o no se pueden cumplir y cuál es el costo para cumplir esas expectativas. Yo creo que el ser humano, cuando se enfrenta con, repito, inteligencia, valentía a su proceso de autoconocimiento, probablemente el miedo al rechazo no siga surgiendo y se transforma más bien en una cautela, en una advertencia hacia dónde puedo tener yo las debilidades, qué me está generando daño, en qué estoy fallando, qué puedo mejorar. Y eso cuando sustituye a ese complejo, a esos miedos al rechazo, probablemente nos hacen ser mejores personas con uno y mejores personas para convivir con los otros. Este es el mensaje número 413 y es enfrentar el miedo al rechazo. Ojalá que haya sido lo suficientemente claro, por lo menos para comenzar una reflexión por parte de ustedes acerca de los rechazos que tienen y preguntarse por qué le tengo miedo a ese rechazo. ¿Realmente tengo esa característica tan negativa? ¿Es una expectativa que no he cumplido? ¿Para qué? ¿Qué beneficio yo le estoy sacando a ese miedo al rechazo? Y creo que eso es importante. Este es el mensaje número 413, que es el mensaje de superar el miedo al rechazo. Los dejo con una bellísima obra. Estoy en el interior del Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, Avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de esta urbanización, en la esquina blanca, pero estoy en la parte interna, en la parte de la galería específica, y le recomiendo que usted pase por aquí un día de estos y revise y vea todas estas hermosas obras, como esta que tengo a mi espalda. Tengo la obra de Villavicencio, es una obra hermosísima, es nuestro Salto Ángel allá en el estado Bolívar y realmente es una obra hermosísima. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.